Hola, mi querido amigo, mi querida amiga. Hoy jueves 20 de mayo, el título es Sí. Vamos a orar para el repaso de la lección. Maravilloso y querido Padre, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia. Bendícenos, Señor, en esta hora. Que al abrir tu palabra podamos encontrar ah, poder para salvación en Cristo Jesús. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a buscar los siguientes versículos. La pregunta que nos dice hoy la lección es: ¿cuál es el único punto que tienen en común y qué enseñanza sobre la naturaleza del pacto estos versículos? Vamos a buscar Génesis 18, 19. Génesis capítulo 18 y el versículo número 19. Dice así la palabra de Dios. Génesis 18, 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová y que haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis capítulo 18, versículo número 19. Dios dice entonces que él sabía que estaba escogiendo a Abraham porque Abraham iba a responder a su gracia. ¿Cómo Abraham iba a responder a su gracia? Obedeciendo el pacto, obedeciendo las instrucciones que Dios le estaba dando y que Abraham las iba a enseñar, por ejemplo, por precepto y ejemplo a su familia. Vamos a leer ahora Génesis capítulo 26, versículo 4 y versículo número 5. Génesis capítulo 26, versículo 4 y versículo número 5 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Eso está en Génesis capítulo 26, versículo 4 y versículo número 5. Vamos a leer ahora Éxodo capítulo 19 y versículo 5. Éxodo capítulo 19 y el versículo número 5. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vamos ahora a leer Levítico capítulo 26, versículo número 3 del libro de Levítico. Levítico capítulo número 26 del libro de Levítico, el versículo número 3. Dice así la palabra de Dios: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Perfecto. ¿Qué tienen en común estos versículos? Tienen en común, por ejemplo, tres cosas. Los versículos tienen una relación. Así como Abraham, en primer lugar, respondió a la gracia de Dios. En segundo lugar, Abraham estuvo dispuesto a obedecer las instrucciones de Dios. ¿Ok? O sea, Abraham estuvo dispuesto a cooperar con Dios por precepto y ejemplo. Y en tercer lugar, Abraham ejerció fe en el Mesías. Entendió que la base del pacto era la gracia de Dios. Esas tres cosas. Número uno, Abraham entendió que Dios tenía un pacto. O sea, aceptó el pacto. Abraham entendió que Dios lo eligió por gracia, que la iniciativa proviene de Dios. Número dos, Abraham estuvo dispuesto, condicionalmente dispuesto, a ejercer su voluntad de obedecer las instrucciones y las enseñanzas de Dios para él sí mismo y para su familia y para su casa. Y a través de las instrucciones de Dios, Abraham sabía que su estilo de vida iba a ser un estilo de contraste con las tradiciones de las naciones paganas, pero que por medio de su estilo de vida, de su cooperación con Dios a través de las obediencias, a las instrucciones del pacto, a las enseñanzas de Dios, el Dios del pacto, entonces Abraham entendió que por fe, en base a un Mesías, todo esto sería realidad. Y fue y se movió por fe. Para Abraham, el mejor lugar del mundo era donde Dios lo estaba enviando. Lo que dicen estos versículos es que Dios estaba colocando el ejemplo de Abraham como el padre de esta nación para que ellos pudieran imitar a Abraham. En pocas palabras, Dios establece un pacto con un pueblo desconocido,
Un pueblo que solamente había escuchado la historia de Abraham. Número 2, Dios espera que su pueblo pueda cooperar con él y el pueblo dice, sí, vamos a guardar las instrucciones. Y en el monte Sinaí Dios nos fuerza la conciencia. Dios dice, ¿ustedes quieren pactar? Sí, sí, lo vamos a obedecer, vamos a guardar. Vamos a cumplir tu Torah, vamos a cumplir las instrucciones, las leyes, todo lo que tú dices. Vamos a hacer ese especial tesoro. Perfecto. Número 3, Dios esperaba que el pueblo pudiera observar sus instrucciones y entender que estas instrucciones tenían aspectos, reglas, límites, y que el objetivo de estas instrucciones era mantener una relación con Dios para que las demás naciones no entorpecieran a través del paganismo la relación de Dios con su pueblo. Ellos pudieran colocar entonces un escudo, una seguridad en contra de la maldad del diablo para no estropear el plan que Dios tenía con su pueblo. Y número 3, Dios esperaba que el pueblo pudiera responder favorablemente a su divina gracia reflejada en la promesa del Mesías, como lo hizo Abraham. Esto es lo que tiene entonces estos versículos en relación. Por eso el Señor no obliga hoy a nadie tampoco a tener una relación de salvación con Él. No lo hizo en el monte Sinaí, tampoco lo va a hacer hoy en el bautisterio. No. El hecho de que nosotros como evangelistas y como pastores apelemos a la conciencia de las personas y llamemos al arrepentimiento. Dios espera que cada persona pueda responder voluntariamente a su divina gracia, ejerciendo fe en Cristo por medio hoy del bautismo. Hace unos días yo estaba predicando en un lugar y sabía que estaba una persona que podía tomar decisión por Cristo porque no tenía ningún impedimento y conocía la palabra, conocía la doctrina. Pero hay personas hoy que conocen la doctrina, pero no ejercen fe en Cristo Jesús. Y yo te quiero decir a ti una cosa, el diablo conoce todas las 28 creencias de la iglesia 27º día. El diablo conoce las profecías de Daniel Apocalipsis mejor que nosotros. El diablo ha estudiado todas las profecías. Si es por conocimiento, el diablo nunca se perdiera, porque el diablo se lo sabe todo. Por lo menos el diablo conoce y estudia la Biblia y a veces va a la iglesia también. Sí, a veces también se sienta en medio de las bancas y escucha el sermón. Pero el diablo tiene un principio, que tiene un problema. Y ese problema lo llevó a convertirse en diablo. Y tuvo que ser expulsado del cielo. Porque a pesar de que tenía todo el conocimiento que tenía, un día el diablo tomó la decisión de no responder a la gracia de Dios. Tomó la decisión de no responder más a la gracia de Dios. Hasta que ya Dios no pudo hacer más nada con él, porque Dios no podía forzar al diablo para que el diablo se quedara obligado al puesto que Dios ya le había dado desde que Dios formó este ángel con un propósito especial. Y así pasa hoy con las personas. Yo estaba ahí predicando y de repente hago el llamado, miro fijamente y le digo a la persona, Jesús te ama. No tienes ningún impedimento. ¿Por qué rechazas la gracia de Dios? Si Dios te está ofreciendo hoy la salvación y Dios no te está pidiendo nada que tú no puedas hacer. Dios lo único que te pide es que tú puedas ejercer fe en Cristo a través de las aguas del bautismo. Finalmente esa persona pues ese día no decidió. Alguien después pensó que yo estaba forzando a la persona porque yo estaba llamando a la persona para que aceptara la gracia de Cristo Jesús. Yo te quiero decir a ti una cosa. Cuando Dios proclamó su pacto en el monte de Sinaí, lo proclamó a voz audible. El monte, dice que Dios habló, las tablas, no solamente las escribió, sino que las habló. Y dice que el monte humeaba y que la gente tenía tanto miedo y tanto temor que le dijo a Moisés, acércate tú, porque si nosotros nos acercamos, pensamos que vamos a morir. Y Dios habló fuerte y con voz audible para que todo el mundo pudiera escuchar
su apelación y su llamado para que ellos pudieran entrar al pacto. No fue que Dios dijo, ok, si ustedes no quieren y Dios no hizo nada. No, durante días previos Jehová Dios ordenó que el pueblo se santificara para que el pueblo pudiera estar dispuesto a responder al llamado de Dios. O sea que Dios hizo un llamado público para que su pueblo entrara en el pacto. Y en ese llamado público el pueblo entró en el pacto y dijo, sí, nosotros vamos a obedecer. ¿Ok? Bueno, Dios espera que tú hoy también es al pacto por medio del llamado del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero sabes una cosa, aquel día Dios tampoco forzó la conciencia a las personas. Y tampoco hoy Dios va a forzar tu conciencia. Pero Dios sí espera que tú puedas ejercer fe en su gracia y en su Hijo Jesucristo. Porque si no entramos por fe al pacto, nunca seguiremos ni las instrucciones de Dios y nuestro corazón se va a desviar a los ídolos de este mundo. Finalmente, nos perderemos. No porque Dios no nos quiere salvar, sino porque ha sido nuestra elección vivir en rebeldía en contra del llamado de Dios y del pacto que Dios quiere hacer contigo. Por lo tanto, dile a Dios hoy sí. Sí, sí, Señor. Sí, no le digas que no. Dile sí, 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 Dios te está llamando. Dile sí, 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 Señor. Yo quiero entrar en tu pacto. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame a confiar. Ayúdame a dar este paso de salvación. Dile eso al Señor. El Señor te va a ayudar. Vamos a orar. Querido Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo hoy trabaje en nuestra conciencia, trabaje en los corazones de las personas, que tú nos sigas usando como instrumento para apelar y llamar a este mundo que se arrepienta por la venida de Cristo Jesús. Oh Señor, enséñanos a amar. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga.